Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que utilizáis este video para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta al video y suscribíos al canal. Además, de dónde sois y a qué hora lo estáis viendo. Ahora, poneos cómodos y relajaos. Se mudó a su nuevo apartamento emocionado, ansioso por empezar de cero. Todo estaba tranquilo, normal, hasta que empezó a revisar las fotos que había tomado. Al principio, nada parecía estar mal, pero entonces lo notó. Una sombra oscura sentada en el sofá, tenue al principio, casi como un efecto óptico. Con cada nueva foto, se acercaba más. Su forma se hacía más definida, más amenazante. Con el corazón latiéndole con fuerza, se hizo un selfie y se quedó paralizado. Detrás de él, en el reflejo, la sombra estaba de pie, observando. Se giró y la habitación estaba vacía. Sin embargo, la cámara sabía la verdad, y lo que capturó a continuación lo cambiaría todo. El día que se mudó al nuevo apartamento, el silencio le resultó extraño. No incómodo, sino demasiado profundo, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. No había muebles excepto un sofá gris frente a la ventana y algunas cajas apiladas contra la pared. Para guardar el recuerdo de su nuevo comienzo, sacó su teléfono y tomó varias fotos del salón desde distintos ángulos, sin prestarles demasiada atención. Más tarde, ya de noche, mientras revisaba la galería desde su cama, notó algo que no recordaba haber visto. En la segunda imagen, sobre el sofá, aparecía una sombra oscura, compacta, sin forma clara, como si alguien se hubiera sentado allí durante una fracción de segundo. Pensó que era un efecto de la luz o una distorsión de la cámara, pero al pasar a la siguiente foto, sintió un nudo en el estómago, porque la sombra seguía ahí, ligeramente más cerca del borde del sofá. En cada nueva imagen, la figura avanzaba imperceptiblemente, ganando volumen, profundidad, como si estuviera saliendo de la bidimensionalidad de la foto hacia algo más real. No tenía rostro, ni extremidades claras, pero su presencia era innegable. Se levantó de la cama y fue al salón. El sofá estaba vacío, exactamente como siempre. Sin embargo, al comparar la realidad con las imágenes, comprendió que algo no encajaba. La sombra no pertenecía al cuarto, pertenecía a las fotografías. Intentó tranquilizarse, convencerse de que su mente estaba exagerando, pero un escalofrío le recorrió la espalda cuando notó que en la última foto, la sombra ya no parecía sentada, sino erguida, como si estuviera a punto de levantarse. Con manos temblorosas, levantó el teléfono y decidió tomarse una selfie para demostrar que no había nada detrás de él, que todo era producto del cansancio. Miró la pantalla y su respiración se detuvo. Justo detrás de su hombro, reflejada con absoluta claridad, una figura negra se alzaba, inmóvil, demasiado cerca. Giró de inmediato, con el corazón golpeándole el pecho, pero la habitación estaba vacía, silenciosa, intacta. Cuando volvió a mirar la selfie, la figura ya no estaba detrás de él, estaba más cerca de la cámara. No logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la misma presión en la espalda, como si algo estuviera de pie justo fuera de su campo de visión. Antes del amanecer, volvió a abrir la galería del teléfono, con la absurda esperanza de que las imágenes hubieran cambiado o desaparecido. No fue así. Al ampliarlas con más cuidado, descubrió un detalle perturbador. La sombra no solo se acercaba, también se adaptaba. En una foto, parecía encorvada. En otra, su forma sugería un hombro, un cuello, una postura cada vez más humana. Lo más inquietante era que, sin importar el ángulo desde el cual había tomado la foto, la figura siempre estaba orientada hacia él, como si supiera exactamente dónde se encontraba cuando presionó el obturador. Decidió borrar las imágenes, convencido de que al eliminarlas rompería el vínculo, pero el teléfono comenzó a fallar, la pantalla se engeló y por un instante reflejó su rostro pálido con la sombra detrás, más definida, más alta. Dejó caer el móvil y retrocedió, y entonces lo escuchó. Un sonido leve, arrastrado, como si algo rozara el suelo del salón.
Al asomarse desde el pasillo, notó que el sofá ya no estaba en el mismo lugar. Se había movido apenas unos centímetros, suficiente para confirmar que algo había cambiado. El aire se sentía más frío, más denso, y una sensación constante de vigilancia llenó el apartamento. Recordó de pronto las palabras del antiguo inquilino al entregarle las llaves, un comentario que había tomado como una broma. Este lugar aprende de quien lo habita. En ese momento entendió que la sombra no estaba atrapada en las fotos habían sido la invitación. La noche siguiente, el miedo se volvió insoportable. Cada sonido, cada crujido del edificio parecía amplificado, y el más limino reflejo de luz en los espejos del apartamento le hacía girar la cabeza. Esta vez no decidió usar el teléfono, pero algo lo empujó a tomar una foto de la sala con la cámara de seguridad que había instalado antes de mudarse, solo para tener prueba de que estaba solo. Cuando revisó la grabación, su corazón se detuvo. La sombra estaba allí, aunque nunca la había visto en el momento de grabar. Se movía lentamente, casi con paciencia, desplazándose de un extremo al otro de la sala, como si midiera su espacio, observándolo desde todos los ángulos posibles. Racionalizó, era un reflejo, un juego de luces, algo creado por su mente cansada, pero algo dentro de él sabía que no era así. Al acercarse al sofá, notó que las paredes parecían más oscuras, más densas, como si la propia habitación se hubiera vuelto un contenedor para esa presencia. De pronto, escuchó un susurro, apenas audible, detrás de él. No era una voz humana, pero había un tono reconocible, casi burlón. Se giró, pero nuevamente la habitación estaba vacía. Su respiración se volvió errática y el pánico se instaló completamente cuando vio en el reflejo del vidrio de la ventana que la sombra estaba justo detrás de él, fuera de la grabación, fuera de las fotos, ahora en el mundo real. Cada intento de alejarse se volvía inútil. Al moverse, la sombra replicaba sus pasos con precisión imposible. Entendió que no podía escapar caminando. Estaba atrapado, vigilado, y la distancia entre él y la figura se acortaba con cada segundo que pasaba. El terror alcanzó su punto máximo cuando comprendió que no había escapatoria. La sombra ya no era limitada a las fotos, ni a la grabación, ni siquiera al salón. Parecía llenar cada rincón del apartamento, proyectándose sobre las paredes, el techo, el suelo. Cada vez que parpadeaba, sentía que se acercaba un paso más, invisible pero tangible, como si el aire mismo lo empujara hacia ella. Intentó salir, correr hacia la puerta principal, pero el pasillo se había transformado. Las luces parpadeaban y los espejos reflejaban interminables versiones de sí mismo, todas con la figura negra acechándolo desde atrás. Con un grito ahogado, se lanzó hacia la puerta, solo para descubrir que estaba cerrada con fuerza, aunque nadie la hubiera tocado. La sombra apareció frente a él, una forma alta, indefinida, pero con una presencia que aplastaba cualquier pensamiento racional. Sintió un frío profundo que lo envolvía y un peso en el pecho que le impedía respirar con normalidad. En ese momento, entendió la verdad. No era solo una sombra, era un ente consciente, un espectro que se alimentaba del miedo, que se acercaba con cada mirada, con cada fotografía, con cada intento de ignorarla. Sintió que lo tocaba, aunque no había nada tangible, y el mundo a su alrededor empezó a distorsionarse, mezclando imágenes de las fotos, reflejos y la oscuridad creciente. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, la sombra se fundió con su propia forma y todo quedó en silencio. Cuando finalmente recobró la conciencia, el apartamento parecía vacío, como si nada hubiera pasado, pero él sabía la verdad. La sombra seguía ahí, esperando, observando, y ahora estaba dentro de él, lista para aparecer en cualquier momento. Si quieres descubrir la continuación y los secretos de esta presencia aterradora, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte la historia completa.